Bien, buenas tardes, hermanos. En esta tarde vamos a cantar nuestro Padre Celestial. Vamos a entonar esta alabanza que dice la palabra de Dios, perdón, Salmo 34:1. Bendeciré al Señor en todo tiempo y su alabanza estará continua de mi boca. Y hoy estamos aquí para adorar a nuestro Dios, nos hemos reunido en familia. Y dice este canto: al que está sentado en el trono, sea la gloria, la honra a nuestro poderoso Dios. Yo le invito a que usted tome la presencia de Dios, tome la bendición de Dios en este momento en su hogar y clame a ese poderoso Dios, cante y exalte y adore al poderoso Dios que está con usted, está conmigo, y Él ha prometido estar donde dos o tres se reúnen en su nombre. Así que tenemos la oportunidad de familia alabar a Dios. Aquí está.
dice la palabra de Dios en el profeta Nehemías: solo tú eres el Señor. Tú hiciste los cielos de los cielos y con todo su ejército, la tierra y todo lo que hay en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Tú das vida a todos ellos y el ejército de los cielos se postra ante ti. Y hoy podemos decirle también nosotros, delante de los ángeles, y juntamente con la creación y juntamente con ese coro celestial, nos inclinamos ante ti diciendo: digno eres tú, Cordero de Dios. Amén. Gloria a Dios. su alabanza estará continuo en mi boca. Y realmente yo le invito a que usted en todo momento y ahora que estamos buscando el rostro de Dios, su misericordia, su presencia ahí en casa, tenemos la oportunidad de decirle: Dios mío, aquí
gloria y la honra, porque solamente tú la mereces. Y como dice el Salmo, tu alabanza estará contigo en mi boca. Hoy tiene la oportunidad juntamente de decirle con los suyos, mereces la gloria por nosotros. Y tal vez tengamos situaciones difíciles y tal vez haya o veamos cosas que no nos desalienten. Pero sabe, hermano, Jesús es nuestro canto, Jesús es nuestro Salvador. Jesús es el único que puede clamar a usted y yo y prontamente llega a Él para auxiliarnos, para ayudarnos, para proveer. Ese dolor que tuvimos antes, Jesús lo sanó. Esa situación difícil que usted vivió antes, Jesús la quitó. Y hoy tenemos un cántico para decirle y exaltar: Jesús, este momento mi canto es para ti. Dígaselo y declárelo creyendo: Jesús es nuestro Salvador. Jesús, mi canto es para ti, mi vida es por
declaramos hoy nuestro quebrantador, nuestro juez, nuestro abogado. Eres nuestro único y suficiente Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, muy buenos días tengan todos ustedes. Este es el primer domingo del mes de mayo y tenemos la bendición de poder, a través de este medio, el poder llegar a todos sus hogares. Deseamos con todo nuestro corazón que estén muy bien, que estén disfrutando de un tiempo especial en familia, este tiempo que nos ha traído grandes enseñanzas, y que podamos no perder la costumbre de congregarnos para aprender de la escuela dominical. El día de hoy vamos a revisar la lección número 38, que se titula La parábola del hijo pródigo. Y esta parábola la escribe el evangelista Lucas en el capítulo 15, del verso 11 al verso número 32. Es el único evangelio que registra la parábola del hijo pródigo. Vamos a leer lo que dice nuestra Biblia. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Él, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Vamos a orar, hermanos, en esta mañana, y vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él hable a nuestro corazón.
Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, te damos muchas gracias por la bendición que tú nos das de poder estudiar una clase más. Estamos, Señor, leyendo tu palabra y esta palabra, Señor, el Espíritu Santo hable a nuestro corazón, toque nuestra mente, toque nuestro corazón, toque todo nuestro ser y nos lleve a reconocer que tu palabra es viva. Tu palabra no ha pasado el tiempo y ella sigue haciendo el mismo efecto, Señor, en este día, como lo hizo a quien tú se la dijiste en aquella vez. Que ese mismo efecto haga hoy en nuestro corazón. Que el poder del Espíritu Santo trabaje en todo nuestro ser y usa mi vida para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. El versículo para memorizar lo puede usted ver en la lámina siguiente. Y lo registra Lucas capítulo 15, verso 21. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Este versículo es importante que tú y yo lo memoricemos. Lo debemos memorizar y debemos recordar las palabras que este hijo le dice a su padre. La parábola del hijo pródigo. Mi Biblia dice la parábola del hijo perdido. Y yo creo que también podríamos decirle la parábola de los hijos perdidos. Porque son dos los hijos que aquí nos menciona la Biblia. En la siguiente lámina vamos a ver que la parábola del hijo pródigo es una de las más hermosas que haya salido de labios del Salvador y ha sido de bendición para numerosas almas. Y sabe, el capítulo 15 de Lucas nos está hablando de 3 parábolas. Empieza hablándonos de la parábola de la oveja perdida. Después nos habla de la parábola de la moneda perdida. Y por último nos habla de la parábola del hijo perdido. Y esta última parábola, bueno, podemos ver que hay un orden ascendente en ellas. En la primera parábola de 100 ovejas, una está perdida. En la segunda parábola de 10 dracmas o de 10 monedas, una está perdida. Y de esta última o la tercera nos habla de 2 hijos y uno está perdido. Y la última parábola es la más detallada y la más noble de las 3. Se le conoce como la parábola del hijo pródigo. Pero la palabra pródigo, ¿qué significa? ¿Qué significa la palabra pródigo? Porque puede ser una palabra usada en 2 aspectos totalmente diferentes. El pródigo o el hijo pródigo se refiere al hijo o a la persona que gasta sin prudencia, al derrochador, al despilfarrador. A eso se refiere cuando nos dice que este hijo era pródigo. Pero también cuando una persona es pródiga, es una persona que pródigamente le gusta dar, le gusta repartir, le gusta que los demás se sientan muy bien. Pero la vamos a usar en este día en el sentido de despilfarrador o de derrochador. En la lámina siguiente vemos el punto número 1 de la clase
y vamos a ver que el punto número 1 nos habla del hijo menor. ¿Quién era el hijo menor? La parábola trata de un padre con dos hijos, un hijo mayor y un hijo menor. Y nosotros debemos ver a Dios en la figura del Padre. Cuando Jesús dijo esta parábola, tenía enfrente a dos grupos de personas a quienes Él les dirigió la parábola. Y eso lo vemos ahí en Lucas capítulo 15, verso número 1. Dice así: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Dice el verso 2. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces aquí estamos viendo a esos dos grupos de personas a los que Jesús está dirigiendo las parábolas. Pero en este caso, la parábola que nos compete el día de hoy, que es la parábola del hijo pródigo. En primer lugar estaban los publicanos y los pecadores. Entonces, ¿a quién va dirigida la parábola? Es la lámina que sigue. Va dirigida a los publicanos y a los pecadores. ¿Quiénes eran los publicanos? Los publicanos, sí, eran los recaudadores de impuestos, eran las personas que tenían mal nombre y mala fama. Eran empleados oficiales de los odiados opresores romanos. Esos eran los publicanos. Pero ¿quiénes eran entonces los pecadores en la época del Señor Jesucristo? Ellos eran los que no obedecían la ley y se habían entregado al pecado desenfrenado. Esos eran los pecadores en el tiempo del Señor Jesucristo. Lo único bueno que podemos ver aquí es que estas personas despreciadas se habían hundido terriblemente. Estas eran las personas que también podemos encontrar en contraste, que tenían hambre por la salvación y ellos se volvieron a Jesús. Estas eran las personas que Jesús tenía en mente cuando se refirió al hijo menor. Cuando Él se refiere al hijo menor, está hablándole precisamente o refiriéndose a los publicanos y a los pecadores. Y todos sabemos que la obra perfecta del Espíritu Santo, la manera como trabaja el Espíritu Santo, es la verdadera conversión, es el trabajo que realiza el Espíritu Santo. Y es el único que puede realmente convencer a una persona a través de la palabra, a través de la enseñanza, a través de cuando se le habla acerca del Señor. Jesús nos muestra el cuadro de un hijo perdido que regresa a su padre cuando se arrepiente y nos indica lo que él experimenta cuando es traído al Señor. Yo creo que nadie está más interesado en tu vida y en mi vida que el Señor Jesucristo. Vamos al punto B de la clase y el punto B dice: el hijo gasta su herencia y termina en la miseria. Podemos leer aquí lo que el hijo menor hace. Voluntariamente exige su herencia. Padre, dame los bienes que me corresponden. Y yo quiero pensar que esa palabra solamente significa: Padre, quiero que te mueras, porque yo creo que la herencia siempre se da cuando la persona ya murió. Dame la herencia, dame los bienes que me corresponde, y de acuerdo a la ley judía, el menor recibe de la herencia del mayor.
es decir, la tercera parte de los bienes totales del padre. De acuerdo a Deuteronomio capítulo 21, verso número 17, dice la Biblia: al hijo de la que no ama reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que corresponda a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. ¿Qué pasaba en la mente de este hijo menor? ¿Por qué hace esta petición? ¿Acaso no lo trataban bien en casa? El hijo menor siempre es el hijo consentido en la gran mayoría de las familias. El hijo menor es el hijo que se le concede todos los caprichos, todos los deseos. El problema es que en él ya no quería quedarse en la casa de su padre porque está cansado de vivir allí y ya no puede resistir por más tiempo las restricciones, las reglas, las normas que normalmente en toda casa, en todo hogar existen. Este hijo está movido por un sentido falso de libertad. Él quisiera ser libre y hacer su voluntad sin restricciones y sin control. Quiere disfrutar del mundo según los deseos de su corazón y simplemente darle rienda suelta a todas sus pasiones. Y hermanos, yo creo que la gran mayoría nos podemos identificar con el hijo pródigo. Nos podemos identificar con el hijo menor porque el hijo menor está pidiendo que se le dé la parte de los bienes y por muchas razones, y ya lo pudimos ver, pero debemos de saber que el padre cede ante el deseo de su hijo y divide los bienes. Lo pudimos ver en el verso número 12, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y dice la segunda parte del verso 12, y les repartió los bienes. Quiere decir entonces que en vida él dice: esta parte te va a tocar a ti, hijo menor, y esta parte te va a tocar a ti, hijo mayor. Dios, como Padre, no nos obliga a nadie a servirlo en contra de nuestra voluntad. Él no quiere el servicio ni el amor forzado. Cuando tú y yo servimos a Dios es un privilegio, es un verdadero privilegio. No es una carga, no es algo tremendo que no sabemos qué hacer. No, es un privilegio servir al Señor. Pero siempre sin olvidar que debemos hacerlo de todo corazón. Porque el Señor no quiere nada a la fuerza. Y vemos aquí que el joven reúne sus pertenencias y después de intercambiar sus bienes en dinero, sale de viaje a una provincia apartada para vivir lejos, fuera de la vista vigilante y consejera de su padre. Y allí vive de manera extravagante, sin ninguna otra ocupación que pasar el tiempo en la ociosidad, gastando el dinero libremente, y tal pareciera que para él no había fin. No le faltan amigos que están deseosos de compartir sus placeres pecaminosos. Sus compañeros actúan como amigos, pero en realidad no son amigos. El hijo va malgastando todos sus bienes, participando en toda clase de comportamiento destructivo para el cuerpo y para el alma. Él es una persona que desenfrenadamente desperdicia todos sus bienes viviendo perdidamente. Y yo creo que debemos recordar lo que dice Isaías 53:6. Dice la palabra de Dios: todos nosotros nos descarriamos como ovejas,
Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esta parte de la escritura nos lleva a reconocer que al igual que el hijo pródigo, tú y yo vivimos mucho tiempo también descarriados, haciendo nuestra propia voluntad y deliberadamente pecando y haciendo lo malo ante sus ojos. ¿Por qué? Pues porque no le conocíamos. Por eso dice, cada cual se apartó por su camino, porque así vive el hombre natural, así vive el hombre sin Dios, así vive la persona que no quiere acatar las indicaciones de lo que Dios nos dice en su palabra. Pero tú y yo y todos sabemos que el dinero desaparece como la nieve se desvanece con el sol. Y a este hijo menor que lo había gastado todo, de pronto, dice la Biblia allí en el verso número 14 del capítulo 15 de Lucas, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. La pobreza también significa falta de comida. Y comenzó a faltarle, pero que le faltara lo más indispensable como la comida, porque allí está él desprovisto y solo. Hermanos, porque la paga del pecado es muerte, dice la Biblia. La paga del pecado es terrible. El pecado es un capataz muy duro. Promete mucho, pero da muy poco. Podríamos hablar de muchos ejemplos. Cuando alguien piensa que tener una aventura extramarital realmente es un momento feliz, pero ¿qué costo va a tener el a la larga saber que hubo una falta tremenda delante de Dios y que la culpa por el pecado es un látigo que nos atormenta muchas veces día y noche? El pecado es un capataz duro, ya lo había mencionado, pero da poco. La alegría fugaz es seguida de la desilusión amarga. Y eso pasa, hermanos, cuando tú y yo hemos pecado y hemos hecho lo malo delante del Señor, y aún ya conociéndolo, aún sabiendo que no lo debemos hacer, porque esta naturaleza caída, cuando no se sujeta a la voz del Señor, pues vamos a fallar. Pero cuando usted necesita ayuda, el mundo, ¿qué le ofrece? Cuando tú y yo necesitamos ayuda, hermanos, el mundo no nos ofrece nada. Las expectativas edificadas en el servicio del pecado se convierten en nada. Y el hambre es como una espada afilada. El hijo no quiere regresar enseguida donde está su padre porque no es fácil. Él quiere permanecer en la tierra del hambre e intenta ayudarse a sí mismo, pero cuando aún su situación es muy miserable, su corazón aún no está quebrantado. El derrochador tiene ahora que humillarse y pedir ayuda y buscar trabajo. Hay un dicho por allí que dice que nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Es solo un dicho, pero encierra una gran verdad. Y vemos ahora, hermanos, que cuando él se encuentra en esta situación, va y se arrima por allí a algún ciudadano de aquella tierra, y en su necesidad, él se aferra a este extraño. Y este hombre, bueno, pues trata de obtener un poquito de ganancia para este joven y lo envía a una hacienda para apacentar cerdos. El hijo pródigo está tremendamente humillado. La lámina siguiente dice:
que el hijo pródigo, cuando se mira allí en ese lugar, conviviendo con los cerdos, con hambre en su estómago, intenta llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, intenta comer desperdicio. Y es entonces cuando él recapacita y cuando él, entrando en sí mismo, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí muero de hambre? Es posible estar en una condición más infeliz que la miseria en la que este joven se ha sumergido. Pero durante esta condición miserable ocurre algo en su corazón, y a mí siempre me ha llamado la atención en esta parábola que cuando él está en esa condición, ¿quién lo levanta? ¿Quién lo ayuda? ¿Quién le da la mano cuando él está en esa situación? Pero él, volviendo en sí, sus ojos están cerrados a su propia condición, pero de pronto llega una luz a él y los recuerdos de la casa de su padre le vienen a la mente. Él ha despreciado sus bendiciones porque tenía todo lo bueno en casa. Y yo creo que muchos lo hemos experimentado, que nada es igual fuera de la casa. Y él se da cuenta en aquellos que ellos eran tratados como príncipes. Los jornaleros del padre están tratados como príncipes, porque él dice: en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre en este país extraño. Y hermanos, yo creo que hay muchas formas en las que podemos reconocer cuando estamos perdidos. El reconocer que estamos perdidos es verdaderamente el asumir nuestra propia responsabilidad moral y reconocer que hemos sido rebeldes, porque solamente reconociendo que tenemos una responsabilidad, hermanos, que reconocer, es entonces que podemos ser perdonados y restaurados. Porque la gran mayoría, cuando cometemos una falta, un error, siempre tratamos de culpar a los demás. Pero cuando tú y yo culpamos a los demás, es porque no somos capaces de reconocer nuestro propio error o nuestra propia falta. Y aquí vemos que este hijo se arrepiente. Y es entonces cuando él dice: me levantaré. Toma la propia decisión: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de los jornaleros. Yo reconozco que he perdido todos los derechos que como hijo tenía. Hazme como uno de tus sirvientes. Y aquí vemos cuando este corazón se convierte en un corazón humilde, en un corazón que reconoce su propia necesidad. Y la siguiente lámina podemos ver en ella: cuando la vida te golpea y caes de rodillas, estás en la posición perfecta para orar y acercarte a Dios. Eso fue lo que hizo el hijo pródigo. Me levantaré e iré a mi padre. En esa lámina que ustedes ven allí está él doblado ante dos puerquitos, dos cerdos a los que les está dando de comer. Pero es en ese momento cuando surge un cambio de actitud en él. Y en ese cambio de actitud es entonces que él puede reconocer que hay una responsabilidad moral que él debe asumir, y lo está haciendo. Y entonces se levanta
Y entonces dice la Biblia que cuando él reconoce, levantándose, dice el verso número 20, vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Esta escena es una escena conmovedora y bueno, entramos al punto número 2 de la clase. Aquí vemos al padre, cuando el padre sale al encuentro y lo mira estando lejos. Así nos miró el Padre, a ti y a mí, cuando estábamos muy lejos, cuando estábamos perdidos, cuando estábamos en una condición de miseria, cuando nadie absolutamente nos podía ayudar. Pero es tan hermoso cuando hemos venido al encuentro con el Padre. Es tan hermoso cuando llegamos así. Todos llegamos así. Todos llegamos sucios. Llegamos extraviados, con la mente totalmente mal. Hermanos, y nunca olvidemos ese instante cuando el Señor nos rescató. Nunca olvidemos lo que significa el abrazo del Padre. Porque el abrazo del Padre ha sido único en nuestras vidas. Y eso fue lo que cambió todo en nosotros. Ahora tenemos esperanza, ahora tenemos la seguridad de que los brazos del Padre son perfectos. De que no hay nada fuera de los brazos del Padre, no hay absolutamente nada. Pero aquí vemos en el punto número 2 de la clase, el cuadro del Padre jubiloso ilustra la actitud y la acción del Señor con respecto a los que sinceramente vienen a Él confesando sus pecados. El propósito principal de la parábola, hermanos, porque usted sabe que una parábola es la narración breve y simbólica de la que se extrae una enseñanza moral. Y toda parábola tiene un propósito principal. El Señor Jesús busca a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y los publicanos y los pecadores que eran tan rechazados por los escribas y los fariseos vinieron a Jesús y lo escucharon con gozo y fueron recibidos en amor. Jesús incluso compartió la comida con ellos muchas veces y bueno, hace 3 domingos vimos a uno de esos publicanos que fue Zaqueo, cómo Zaqueo le invita al Señor a venir a su casa y comer con él. Y Jesús comió con los pecadores, con los publicanos, y esa era la crítica más dura que Jesús podía tener de los fariseos y de los escribas. El Salvador se defiende contra las acusaciones de los fariseos diciéndoles las 3 parábolas que nos narra el capítulo 15 de Lucas y que nos muestran claramente que los fariseos no tenían ningún derecho a sentirse ofendidos. Si aún los ángeles de Dios se regocijan cuando un pecador se arrepiente, hermanos, ¿quiénes somos nosotros? Cuando muchas veces también podemos caer en la misma actitud de los fariseos o de los escribas. El Señor nos libre de ello. Ellos deberían de saber que Dios mismo no actúa como ellos, ni como nosotros. Dios no actúa como nosotros, hermanos. Y aquí vemos que ni piensa ni actúa
ni quiere el Señor como nosotros. El Señor siempre recibe a los arrepentidos que vienen a Él. Y dice la Biblia que el que viene a mí, yo no le echo fuera. No importando la condición en la que te encuentres, no importando los pecados tan terribles que hayas cometido, aquellas personas que me están oyendo que tal vez no han tenido un encuentro con Jesús, no importando lo que tú hayas hecho en la vida, el que viene a Él nunca lo echa fuera. Solo hay que reconocer de todo corazón que le necesitamos. El Señor recibe con alegría a los perdidos y acepta a los culpables. ¿No deberíamos seguir el ejemplo de nuestro Padre? Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque Él perdona a los pecadores de manera abundante. Dice Isaías 55:7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Pero en esta reunión tan hermosa entre el Padre y el Hijo, aquí vemos que la reunión tiene que ver, hermanos, con ese encuentro, con ese abrazo. El Hijo deja la casa paterna, pero está todavía en el corazón del Padre. Y aun cuando Él estaba lejos, el Padre es movido por ese amor y el Hijo es movido por esa misericordia que el Padre le muestra. Y es entonces que afectuosamente el Padre lo besa, indicando que lo acepta como su hijo. Y no hay ningún sello de enfado en la cara, ni en las palabras ásperas pueden salir de su boca, y nada sale de la boca del Padre más que solamente la forma tan hermosa. No hay un reproche, no hay nada, solamente el amor se desborda en ese momento. Y ahora el Hijo empieza a hablar, pero no puede decir todo lo que había pensado, porque todos deben ver al Hijo. Y yo le digo una cosa, más que ver al Hijo es ver al Padre, es ver lo que hace el Padre, es ver lo que está haciendo en este momento, porque Él ordena a todos los sirvientes y les dice: traigan el mejor vestido, ordena que le pongan la mejor túnica. Y deben ponerle un anillo en su mano como señal de riqueza y posición. Deben quitarle los harapos o andrajos de ese vestido sucio que él trae, pero le pone un vestido nuevo y le calza los pies. Le calza los pies, trae unas sandalias para los pies. Hermanos, y esto nos lleva solamente a ver que ahora está a las órdenes de su Padre, vestido, adornado, servido y levantado en la posición de hijo en la casa de su Padre. Este es el mejor lugar que un hijo pueda tener, la casa del Padre. Y esto excede todo lo que alguna vez se atrevió él a esperar. El Padre está inmensamente contento y quiere expresar y compartir la alegría que él está experimentando de ver a su hijo regresar sano y salvo. Lo demás, hermanos, no le interesa al Padre. Vemos en la lámina siguiente que inicialmente el Padre coloca su propio manto sobre las sucias y malolientes ropas de su hijo, y luego le ordena que sea vestido con ropas nuevas, calzado y el anillo familiar. Y así fue recibido nuevamente como ese miembro de la familia, porque una vez que nos hemos arrepentido, de verdad arrepentido, Dios nos cubre con su manto de perdón. Y luego nos viste con un vestido
que Apocalipsis nos habla de ese vestido nuevo, de esas ropas blancas que el Señor ha comprado para nosotros y que debemos mantenerlas limpias, porque esas ropas resplandecientes nos las ha dado el Padre. Las ropas sucias y andrajosas del pecado, esas ya se fueron a lo profundo de la mar. Él nos restaura como un miembro más de su familia. Somos la familia de Dios, la familia de Cristo, la familia que Jesús ha comprado con su propia sangre. Y es entonces que el Padre da la orden y dice: traed el becerro, vamos a celebrar, y traed el becerro más gordo, matadlo y preparar una fiesta, y vamos a regocijarnos. La música indica una fiesta y un coro canta jubiloso, y los que están danzando también, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y esa es la razón por la que el Padre nos dice en Lucas 15, 23 y 24, que el Padre da la orden de que se traiga el ternero engordado y matadlo y comamos y regocijémonos, porque el hijo que estaba muerto ha vuelto a vivir. Es maravillosa la palabra. Espero que la estés disfrutando y la estés comprendiendo, y que el Espíritu Santo esté hablando a lo profundo de tu corazón. ¿Quién es un Dios como nuestro Dios? Dios, hermanos, el que nos dice en Isaías 43, 25, yo soy quien borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. No me acordaré de tus pecados. Es maravilloso nuestro Dios. Porque cuando el enemigo muchas veces viene y nos recuerda el pasado, el Espíritu Santo siempre nos recuerda la palabra. Y esa palabra es esta, la de Isaías 43, 25. No la olvidemos, hermanos. Y no me acordaré de tus pecados. Escuché hace muchos años a un predicador que decía: cuando el diablo es especialista en recordarnos el pasado, pero cuando el diablo venga y te recuerde tu pasado, tú solamente recuérdale su futuro. Usted y yo sabemos qué futuro le espera al diablo. El lago de fuego, donde arderá por los siglos de los siglos, por toda la eternidad. Así es que, hermanos, cuando venimos a Dios y somos verdaderamente perdonados, porque el amor del Padre así es, un amor genuino, un amor verdadero, un amor único, un amor que no encontramos en ningún otro lado, el que verdaderamente trae perdón a nuestra vida. Vamos al último motivo de la clase, que es el motivo número 3, el hijo mayor. Vamos a tocar un poquito al hijo mayor. Y vemos, la Biblia nos dice en el verso número 25, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y oyó las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Y aquí nos encontramos con la actitud del hijo mayor. El hijo mayor estalla en enojo. Y él está muy enojado cuando se da cuenta de lo que ha pasado en su casa. Y dice el verso 28, entonces se enojó y no quería entrar. ¿Cómo estaba este hijo mayor? Estaba ofendido, estaba enojado.
Hermanos, porque la parábola no termina allí. Esta es la última parte de la parábola. Hay un abismo infinito entre el amor gratuito, misericordioso, perdonador y bendito de Dios y la actitud de un corazón duro y egoísta, como es el corazón de los fariseos y de los escribas. Cuando el padre lo llama hijo, el hermano mayor hace un reproche y le dice al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, o sea, ni tan siquiera le dice hermano, tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. ¿Qué había en el corazón del hijo mayor? ¿Qué había en ese corazón? Los fariseos tienen una imagen equivocada de sí mismos, y en el hijo mayor ellos deberíamos ver la fotografía de cada uno de ellos. El hijo mayor es una persona no espiritual, le falta amor, y el amor es el ingrediente más importante, o no ingrediente, es la característica más importante que todo hijo de Dios debemos tener, porque es la esencia del Padre. Ellos solamente estaban llenos de presunción, de autojustificación, pero en ellos había un vacío muy grande, había una amargura muy grande en el alma de ellos. Y por eso lo vemos en este hijo mayor. Él estaba trabajando, él estaba en el campo, pero solamente hay reproches hacia su padre. Pensaríamos que era el hijo bien portado, que era el hijo que no había dado nunca problemas. Pero ¿sabe una cosa? Aquí vemos la doble personalidad que él ha tenido. Porque delante del padre todo ha sido muy bien, o aparentaba estar muy bien, pero se da una situación como esta y entonces aflora lo que realmente está en su corazón. Y hermanos, lo que está en el corazón es lo más importante delante del Padre. Él usa dos palabras que no deberíamos utilizarlas en el verso número 29. No habiéndote desobedecido jamás y nunca. Las usa juntas las palabras, jamás y nunca. Son palabras que no deben existir en nuestro vocabulario, hermanos, porque son palabras que no son realmente correctas. No las debemos utilizar, no las use usted y no las debo usar yo. Y es lo que nosotros vemos aquí es que ese enojo, ese rencor, esa amargura, la volca en ese momento contra el padre. Y el padre, vea usted la actitud del padre, salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, porque él también deseaba grandemente su presencia. ¿Por qué debes quedarte afuera? He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás y nunca. Me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. El hijo mayor quiere reconocimiento. El hijo mayor quiere que se le reconozca lo que él ha hecho. Y yo he trabajado por muchos años como un esclavo para ti y nunca he descuidado mi deber, pero nunca he sido valorado. Y tales personas son muy difíciles de tratar. Muy difíciles porque el problema mayor está en su interior. Por fuera los podemos ver muy bien, pero por dentro hay problemas muy serios. Su obediencia es fría y formal y su conciencia no tiene un motivo correcto.
Y hermanos, a ti y a mí nos puede pasar exactamente lo mismo, así es que revisemos periódicamente nuestro corazón. En el corazón del hijo mayor faltaba la característica más importante, el amor. Y por eso él reprocha de manera insensible hacia su padre y piensa que tiene derecho de quejarse por ser tratado injustamente. El hijo mayor ni siquiera menciona el cambio que ha tenido lugar en su hermano menor. No lo nota porque su pecado es terrible. El hijo mayor ni siquiera se dirige a él como padre, le falta el corazón de hijo mayor, le falta el corazón de un hijo y el corazón de un hermano. Desprecia el amor de su padre y desdeñosamente se refiere a su hermano como tu hijo. Cuando tú y yo nos hemos expresado mal de un hermano de la iglesia, un hermano en la fe, cuando nos hemos expresado mal de un hermano, cuando le hemos criticado, cuando hemos hablado mal de un hermano, se nos olvida que fuimos lavados y comprados con la misma sangre que el Señor nos compró. Así es que, hermanos, el Señor ministró fuertemente a mi vida y yo hoy le puedo compartir que tengamos cuidado cuando nos expresamos mal de un hermano, cuando hablamos mal de un hermano, porque solamente está aflorando lo que está dentro de nuestro corazón. Y la murmuración, la crítica no constructiva, es muy dañina, porque destruye el corazón, porque hace mucho daño. Y tenemos que revisar, hermanos, que el Padre con humildad le dice: hijo, todo lo mío es tuyo. Todo lo mío es tuyo. Nosotros debemos aceptar, dice la lámina siguiente, el retorno de las personas perdidas. El hijo mayor se enoja con su padre, el padre le explica la causa de la celebración, porque Dios quiere a todos en su reino. Quiere a los publicanos, quiere a los pecadores, quiere a los fariseos, quiere a los perdidos, quiere a los escribas, quiere a los letrados, a los no letrados, quiere a los indígenas, quiere a los negritos, quiere, hermanos, no hay color, no hay distinción, no hay raza, no hay nada para Dios. Él nos quiere a todos. Así es que esta parábola tiene una gran enseñanza para nosotros el día de hoy, y la enseñanza más importante que podamos encontrar en ella es que para Dios no hay excepción de personas. Y para Dios, aquella alma que viene arrepentida, no importa cómo venga, Él la toma en sus brazos. La respuesta del Padre es maravillosa. Es maravillosa porque vemos aquí cómo el corazón del Padre se desborda en amor. Y entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y aún así, con todo eso, él está en esa actitud tan negativa. Hermanos, que en esta tarde hayamos aprendido, ¿sí?, lo que significa vivir en amor o vivir en la paternidad de Dios, porque ese es el objetivo de la clase. Conducir a cada persona a un arrepentimiento genuino, conociendo el amor paternal de Dios. Si tú te has identificado con el hijo menor, porque creo que la gran mayoría de las personas nos hemos identificado con el menor, también podemos identificarnos con el hijo mayor, porque aunque había sido un hijo obediente, cuando había sido un hijo bien portado, cuando había sido un hijo que no había hecho aparentemente nada malo, podemos ver que había en el corazón, que había en su interior. Y hermanos,
esas situaciones del corazón también nos pueden llevar a perder esa salvación gloriosa que el Señor nos ha dado. Así es que en esta mañana o en esta tarde podemos solamente reconocer que como el hijo mayor o como el hijo menor, en la postura que tú quieras, pero tenemos un Padre. Y ese Padre está esperando que nosotros vengamos a Él. Por último, vamos a revisar una lámina con el Salmo número 32, verso número 5, que dice así: pero te confesaré mi pecado y no oculté mi maldad. Me decidí a reconocer que había sido rebelde contigo y tú, mi Dios, me perdonaste. Que a través de esta enseñanza, hermanos, podamos solamente darnos cuenta que necesitamos reconocer que tenemos un Padre que nos ama. Pero también reconocer en nuestro corazón que le necesitamos y que necesitamos venir a Él como ese Padre que nos está buscando, porque Él está buscando aquello que se ha perdido, aquello que se ha ido, aquello que no contamos, el Señor lo está buscando. A las almas perdidas, el día de hoy el Señor las está buscando. Él está buscando a los perdidos, y no juzgues apariencias, como sea que esté la persona. Si Él quiere venir al Señor, el Señor lo va a recibir. Así es que vamos a orar para que el Señor nos dé un corazón sensible, un corazón que busque solamente sentir esa compasión y traer a los perdidos al Señor. Porque esa es la tarea que tú y yo el día de hoy tenemos. ¿Quieres orar conmigo? Vamos a hacerlo. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, te damos muchas gracias, porque tu palabra nos anima, tu palabra nos enseña, tu palabra, Señor, es viva y es eficaz. Y hoy podemos reconocer que te necesitamos, como ese Padre que está extendiendo los brazos, como ese Padre que no se ha agotado su amor, que no se ha agotado todavía su gracia. Señor, porque nuestras iniquidades han hecho una barrera entre tú y nosotros. Pero en el momento en que te reconocemos, en el momento en que reconocemos que te necesitamos, en el momento en que reconocemos, Señor, que te hemos fallado, danos ese corazón humilde para reconocer que te necesitamos, y despeja y quita toda soberbia de nuestro corazón, toda altivez, todo orgullo, todo aquello que no nos deja reconocer que te necesitamos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, yo te pido una bendición muy especial para cada familia del Centro Familiar Emanuel, pero también para cada hogar, para cada familia a donde está llegando esta enseñanza el día de hoy. Señor, en el nombre de Jesucristo, restaura, Señor, los hogares, restaura las familias, habla y toca los corazones, porque en cada familia, Señor, nos podemos estar encontrando a un hijo pródigo, en cada familia nos podemos estar encontrando a una oveja perdida, en cada familia nos podemos estar encontrando a un drama perdido. Pero en esta tarde, Señor, creemos que el poder de tu Espíritu Santo, ese poder que toca, ese poder que convence, ese poder que llega a lo profundo de nuestro ser, es el único que puede llevarnos a la casa del Padre y poder disfrutar de todas las bendiciones. Porque así como lo dice el Evangelio de Juan capítulo 15, Señor, verso 1, que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a prepararles un lugar para vosotros. Y estas palabras del Señor Jesucristo son maravillosas el día de hoy, porque Él ha preparado una casa, una morada, para que tú y yo la vivamos por toda la eternidad. Recibiendo a Jesucristo en el corazón, viviremos toda la eternidad con Él para siempre. Y qué dicha más grande podamos tener
más que aceptarle en el corazón, tener un cambio de actitud y esperar con gozo y con esa confianza las promesas que Él ha hecho para nuestra vida. En el nombre de Jesucristo oramos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Espero que a través de la enseñanza haya sido ministrado y recibas un cordial saludo del hermano Pepe, que está por aquí, el hermano Pepe, de una servidora de nuestra familia, porque pronto estaremos nuevamente congregándonos y disfrutando de la hermosa presencia del Señor en su casa. Yo creo que cuando regresemos a esa casa del Señor, regresaremos transformados y cambiados a través de todo lo que hemos vivido en esta cuarentena. Que el Señor te bendiga.